intentando como... Ya. Ok, creo que ahora sí. Ok, muy bien. Hola amigos. Antes que nada, pues quiero pedirles unas disculpas por haber llegado tarde, ¿no? También quería comentarles un poquito pues la situación de emergencia que tuve, para que me pudieran apoyar con oraciones. Este, Acabo de regresar de los separos. Saqué a mi primo, es menor de edad, tiene 15 años y lo tomaron por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública y por otros temas que no me gustaría hablar ahora, por su privacidad más que nada. Am, pero bueno, él ha estado pasando últimamente problemas en su casa. Desde que yo lo conozco, pues en realidad sus papás nunca han estado juntos, o sea, mi tía y el otro señor. Am, pero es reciente que ya hicieron oficial el divorcio y creemos que mucho de ese problema que está pasando él es lo que le ha como hecho creer que esta situación que está viviendo pues es la correcta. Entonces, me entristece, estoy muy triste ahorita mismo, es un chico de 15 años. No sé quién para juzgar porque yo sé que he estado en situaciones similares. No las mismas, evidentemente, no somos la misma persona, pero en mi corazón no hay enojo, sino tristeza. Y ahora mismo estoy cargando una tristeza que no puedo entender del todo porque no sé cómo ayudarle, ¿no? Y tal vez yo no pueda ayudarle como tal, más bien es Dios, ¿no? Pero creo que el tema aquí es justo eso. Tal vez no estoy tan preparado o no estoy cediendo algo a Dios para todo esto, o no estoy escuchando a Dios lo suficiente como para saber cómo ayudar, ¿no? Así que bueno, mis oraciones o mi petición de oración es que pues puedan orar por mi primo, se llama Joshua, que pueda ser alcanzado por el Señor, que pueda ver ah, el bien, la bondad, esta frase tan hermosa que está en la Biblia de decir después de crear todo, pues que Dios lo vio bueno, porque yo creo que mi primo es bueno y estoy seguro que Dios también piensa eso. Entonces, pues nada más tenerlo en oraciones, por favor, de ser posible, ahí cuando tengan un tiempo, cuando recuerden de pronto, ah, pues orar por él, ¿no? Y está curioso porque justo toca repasar Gálatas, la parte 5. Yo sí voy a dividirlo en dos partes. Gálatas 5, del versículo 1 al 16 más o menos. Tal vez tome un poquito más, pero esto principalmente. Y lo titulé ¿Cómo ser libres?, ¿no? En un resumen, hemos estado viendo cuál ha sido la situación de Pablo a través de toda la carta de los Gálatas, ¿no? De esta situación histórica en la que hemos estado viendo que ha habido gente que llega y que intenta imponer una, una idea o una falsa imagen de lo que es Dios. Y creo que es importante pensar en que todas estas cosas que está pasando el pueblo de Gálatas en este registro histórico, pues no son ajenas a nosotros, sino más bien es una puerta para poder entender qué es lo que realmente estamos viviendo nosotros como hijos de Dios, que ya somos hijos y escogidos, y cómo es que lo vivieron los Gálatas también, ¿no? Como introducción y para después empezar con una oración. No sé si alguien conozca este versículo de en donde esté, pero se los voy a leer. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Justo no sé quiénes conozcan, sí, exacto, el Salmo 23. Sí, Salmo 23 se dice específicamente.
Creo que es uno de los salmos a los que más regreso en toda mi vida, es el salmo al que más he regresado por este versículo específicamente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sea bueno lo que sea bueno mi idea o mi visión del mundo, sea mala, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Voy a iniciar orando. Am, Señor Padre, gracias. Gracias porque podemos ver este regalo tan precioso, am, de sentir el calor en nuestras pieles, Señor, de sentir el aire pasar por nuestros pulmones, Padre, de sentir el sol, de sentir el verde de los campos, de ese verde que tú has creado, Señor. Gracias porque podemos ver y entender que todo lo que nos rodea es bueno, Padre, que todo lo que tú has creado ha sido una creación maravillosa y que no tiene sentido en nuestras cabezas, Señor, pero lo es y existe. Te pedimos, por favor, que intercedas en nuestros corazones, que atiendas nuestras necesidades, que escuches el clamor de tus hijos, Padre, y que estés con nosotros, Señor, que nos tomes de la mano. Te pedimos, Señor, por libertad, eh, porque las vendas de los ojos se caigan, porque los corazones se ablanden, Señor, porque las rodillas toquen el suelo y puedan alabarte a ti, Señor misericordioso. Padre, por favor, bendice a todas las personas aquí que estamos en esta reunión, preparados para escuchar de ti, Señor. Que esto sea de llenura para sus corazones, para sus mentes y que, Señor, tú obres en cada uno de ellos y en mí también, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, después am, de esta introducción, les voy a leer yo porque estoy ocupando otra versión. Em, Gálatas 5 versículo 1 al 7. Es, Cristo nos liberó para vivir en libertad, así que manténganse firmes y no vuelvan a ponerse el yugo de la esclavitud. Escúchenme bien, si se aferran a la ley, por ejemplo, a la circuncisión, pensando que eso los hace justos, entonces Cristo ya no les servirá de nada. Lo repito, si deciden que la ley es el camino, están obligados a obedecer toda la ley sin fallar en nada. Al tratar de ser aceptados por Dios mediante la ley, se separan de Cristo y se separan de la gracia. Nosotros, en cambio, esperamos por medio del Espíritu ser aceptados por Dios gracias a la fe, porque en Cristo no importa estar o no circuncidados. Lo que realmente cuenta es la fe que actúa por medio del amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién los detuvo para que dejaran de obedecer la verdad? Esa enseñanza no viene de Dios que los llamó, y como saben, un poco de levadura fermenta toda la masa. Confíen en el Señor que ustedes volverán a la verdad, ¿quién los está confundiendo recibirá su castigo? Si yo aún predicara la circuncisión, ¿por qué me siguen persiguiendo? Si fuera así, el mensaje de la cruz ya no ofendería a nadie. Ojalá esos que los están perturbando se mutilaran del todo. Ustedes fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para complacer los deseos egoístas. Más bien, sírvanse unos a otros con amor, porque toda la ley se resume en una sola frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, van a terminar destruyéndose entre ustedes. Esta primera mitad de Gálatas la dividí en tres partes específicamente, del versículo 1 al 6, que tiene el título de Mantente firme en la libertad de Cristo, versículo 7 al 12, la advertencia contra los falsos maestros, versículo 13 al 15, la verdadera libertad de servir con amor. Y bueno, del versículo 1 al 6, lo que más me gustaría destacar es el versículo número 1, que dice: Cristo nos liberó para vivir en libertad, así que manténgase firmes y no vuelvan a ponerse el yugo de la esclavitud. Cristo, la palabra Cristo viene de una palabra en hebreo que significa graumai, que después deriva a Cristos, que es la palabra literal para referirse a ungido, pero no es como nosotros como ungidos, sino para el ungido, para la persona específica que representa a Cristo. Entonces,
¿Por qué es importante resaltar esta primera parte del versículo y de la primera, de este primer encuentro con Gálatas 5? Pues que Cromai viene de este significado que quiere hablar o que quiere decir que ocupemos todo lo que hemos ganado, que ocupemos todo lo que el ungido ha hecho por nosotros, el que nos ha libertado, el que nos ha dado vida, que usemos ese regalo de la salvación como eso, como un regalo y que podamos otorgarlo a otras personas. Porque donde hubo falta de misericordia, falta de amor, Cristo llegó y la suplió. Y no solo eso, pudo romper por completo los esquemas de las personas, en este caso de los Gálatas, llegando con esta idea de que él mismo, Cristo es el ungido y es la persona, la única persona que puede traer este regalo tan importante que es la libertad. Por eso es necesario pensar que Cromai no es simplemente recibir, sino más bien aprovechar. Es saber que tenemos la libertad, saber que tenemos el privilegio y ocupar eso que tenemos gracias a Cristo, ¿no? Gracias al ungido. Entonces, cambiando un poco la palabra sería, el ungido nos liberó para vivir en libertad. Aquel que nos ha dado la bendición de poder ser salvos, de poder tener vida, por el cual se han creado todas las cosas, aquel del que Dios se enorgullece con amor, es Él el que nos libertó y nos está dando un regalo tan grande como es poder compartir ese amor. Am, siguiendo, ah, creo que también es importante pensar que en estos primeros versículos de Gálatas 5, pues podemos recordar un poco también lo que decía en Gálatas 3, ¿no? Que al final la fe es lo que mantuvo a Abraham dentro de la promesa del Señor, ¿no? En ese momento ellos no veían a Cristo. Tal vez en alguna que otra historia podemos ver al ángel del Señor, que muchos teólogos dicen que sí es una cristofanía. Las cristofanías son básicamente apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, como con Jacob cuando peleó con el ángel del Señor. No, esa es una posible cristofanía, esa es una posible presentación de Jesús dentro del Antiguo Testamento. En este caso, Abraham también tuvo una cristofanía, que fue el poder conocer el perdón y la justicia sin necesidad de conocer la ley. Eso ocurrió justo en la parte de Génesis 17, ¿no? Donde a Abraham se le dice que y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces ahí hay un privilegio enorme de en primera no haber conocido a Cristo en tierra, pero sí de haber visto el milagro y la bendición de poder recibir este perdón que viene directamente de la palabra cromai, que significa el ungido, de este regalo que nos está dando Cristo para poder ocuparlo en ese beneficio tan grande que nosotros tenemos, ¿no? Y justo lo anoto aquí, ¿no? Pablo lo explica con claridad en Romanos 4, del 9 al 11. A Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Cómo pues se le tomó en cuenta? Cuando fue circuncidado, cuando no lo estaba. No fue circuncidado, sino cuando uno lo estaba, ¿no? Esta idea es porque Abraham creyó en Jehová, creyó en su promesa, creyó en lo que iba a venir antes de que incluso la circuncisión fuera una ley para el pueblo judío. Entonces, si eso fue cierto en Abraham, es cierto para nosotros, ¿no? Lo veíamos justo en las clases pasadas de Gálatas, que la ley era solo como un maestro que guiaba a sus alumnos. Y en este caso, el maestro directo fue Jehová para Abraham, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerle caso a las leyes si la promesa viene desde antes, ¿no? Desde una conversación directa de Abraham con Jehová, desde una confianza directa en ese nombre y no en las leyes. Por eso es importante y por eso Pablo recalca tanto que las leyes no sirven de nada si nuestra fe y nuestro amor no está puesto en Jehová. Es por eso que también habla acerca de los maestros judaizantes.
No hagan caso a los maestros judaizantes, no hagan caso a aquellos que están queriendo interponer la ley antes de la fe, porque lo único que van a provocar es que tengan que cumplir la ley por completo. Y como hemos visto, es imposible hacerlo. Es imposible cumplir incluso los 10 mandamientos, que es la versión principal que dio Dios a Noé, digo a Moisés, perdón, a Moisés, este, y que después todas las leyes judías, que eran más de 1000 leyes, imagínense, si no podemos cumplir las 10, ¿cómo es posible que vayamos a cumplir 1000? ¿No? Incluso es conveniente para nosotros decir que creemos en Jehová y que por la fe vamos a ser salvos y que lo único que tenemos que hacer es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, porque no vamos a tener que vivir bajo las tantas leyes y tan específicas, ¿no? Que estaría interesante de pronto regresar al Levítico y leer toda lo específico que es Dios al construir el tabernáculo. Tiene los metros, el material, la forma en que se debe de hacer tan exacta que si intentáramos replicar eso, yo estoy seguro que nosotros por nuestra cuenta no podríamos. Eran artesanos, arquitectos herreros específicos que Dios escogió para poder ser completada esa obra y aún más, todavía existieron las demás leyes que se tenían que completar, ¿no? Sean las leyes de los sacerdotes, sean las leyes de las personas que estaban en el pueblo, incluso por no haberse arrepentido y no haber hecho el sacrificio. En Levítico se cuenta que hubo sacerdotes que se consumían en el momento. Entonces, creo que debemos de ser completamente conscientes que estamos viviendo en un privilegio enorme al decir que nuestra fe en Jesús es la única que nos va a traer esa salvación y esa libertad, ¿no? Y otra vez, regreso al punto anterior para conectar con esto. El ungido, aquel del que Dios se enorgullece, que ha entregado, él mismo nos está dando la oportunidad de ser libres en esa fe, de la misma forma que lo hizo Abraham. La circuncisión más adelante simplemente fue un rasgo físico para diferenciar al pueblo judío de los demás pueblos. Y era importante, sí, porque Dios también lo recalcó como importante. Pero ahora ya no es necesario porque Cristo ha suplido, ha llenado todas esas leyes. Entonces, sí, esa es esta otra parte. Creo que es importante tenerla bien en cuenta. Am, y justo aquí lo expresaba un poco más, más amplio, ¿no? Entonces, Abraham fue justificado por la fe, eso está en Génesis 15, y después recibió la circuncisión como señal del pacto, Génesis 17. Simplemente con saber la diferencia de capítulos, pues podemos darnos cuenta que la fe incluso fue antes que la ley, ¿no? Y en estos casos debe de ser igual. La fe va a ir antes de la ley. Por eso Pablo enseña que Abraham es padre de los creyentes, todos de los circuncidados judíos como de los incircuncisos gentiles que comparten su misma fe. Lo que vale no es estar o no circuncidado, sino la fe que actúa por el amor. Am, Anotaba también estos pequeños puntos. La libertad cristiana no es ausencia de límites, sino vivir bajo la dirección del Espíritu. La fe verdadera produce amor, no orgullo religioso. Aprovechemos la bendición del ungido. Porque creo que es importante referirnos a que esto no apunta a un orgullo religioso. Yo, en lo personal, yo creo que sí es importante la religión. No vivimos bajo una religión, sino más bien bajo el amor de Dios. Pero al final la religión nos ha dado pautas. La religión ha traído las traducciones de la Biblia también. Entonces no podemos simplemente despreciar y deshacernos de la religión, pero sí podemos apuntar a qué cosas dentro de esa religión son doctrinalmente erróneas, ¿no? Como am, apenas am, tuve una discusión con unos amigos de mi trabajo, porque ellos creen como que la doctrina de los santos es para todas las creencias cristocéntricas, en este caso como cristianas, y por eso no les gusta, porque les da flojera tener que rezarle a tantos santos, ¿no? Y es entendible, ¿no? Nosotros podemos apuntar a eso
y decir, efectivamente, eso es religión católica. No, no podemos, no caemos en en ese mismo saco, pero aquí hay otra cosa, ¿no? A lo que uno podría apuntar. También el orgullo religioso es de pronto decir, es que no me saludaron en la iglesia, son malos cristianos, no voy a volver a ir. O de pronto decir, es que llevas tatuajes, no puedes entrar con tatuajes en la iglesia. O de pronto, ¿qué crees? Tú ya tuviste muchos novios. Lo que necesitas es que no sé, quitemos un demonio. No sé, ha pasado, ¿no? O sea, ha sucedido y he sabido de casos que relacionan todo esto con demonios completamente, ¿no? Y creo que ese es llegar a un punto de orgullo religioso tan grave que puede provocar que las personas que estén acercándose a Cristo sientan como más bien un tropezón, como que alguien les está poniendo el pie, ¿no? Y creo que ese es el punto de lo que quería tratar justo en esta parte inicial, ¿no? Voy a regresar tantito para leer del 1 al 6. Es Cristo nos liberó para vivir en libertad, así que manténganse firmes y no vuelvan a ponerse el yugo de la esclavitud. Escúchenme bien, si se aferran a la ley, por ejemplo a la circuncisión, pensando que eso los hace justos, entonces Cristo ya no les servirá de nada. Lo repito, si deciden que la ley es el camino, están obligados a obedecer toda la ley, sin fallar en nada. Al tratar de ser aceptados por Dios mediante la ley, se separan de Cristo y se apartan de la gracia. Nosotros, en cambio, esperamos por medio del Espíritu ser aceptados por Dios gracias a la fe, porque en Cristo no importa estar o no circuncidado, lo que realmente cuenta es la fe que actúa por el amor. Pues aquí otra vez, ¿no? Aprovechar el privilegio del ungido que nos ha dado libertad, esa es la libertad. Am, Reconocer que la fe estuvo incluso antes de la ley, porque Abraham fue salvo por la fe. Am, Pensar en amor también para las personas que están acercándose a Cristo, que no porque se vean de cierta forma tenemos el derecho de hacer un juicio sobre ellos, de que no porque tienen ciertas reglas, perdón, entonces ellos son los que están equivocados y yo estoy bien. Es aceptar a todos, incluso en el pensamiento que uno podría decir es el más erróneo que he escuchado en mi vida, no importa. Tu deber es amar, tu deber es traer misericordia y libertad como lo hizo el ungido. Y eso también me lo estoy diciendo a mí, ¿saben? Porque es justo este estudio me ha estado como chocando mucho en muchos ideales que tenía. Pero bueno, pasamos a la segunda parte, la advertencia contra los falsos maestros. Ustedes corrían bien, ¿quién los detuvo para que dejaran de obedecer la verdad? Pablo compara la vida cristiana con una carrera. Los Gálatas habían comenzado bien, con fe genuina, pero alguien los hizo tropezar con falsas enseñanzas. La levadura simboliza la corrupción del error. Solo un poco de legalismo puede contaminar toda la gracia. ¿A qué quiero apuntar en esto específicamente? ¿Saben a lo que se refiere con la carrera o de que ustedes corrían bien? No se refiere a una carrera de yo llego primero y dejo a los demás atrás. Se refiere más bien a un maratón, a esta carrera donde todos quieren llegar, quieren terminarla, pero inevitablemente va a haber personas que se van a empezar a quedar atrás. Y si hay esta carga en la espalda, este pesar tan grande de pronto no sentir el apoyo de los que están alrededor corriendo, ¿cómo vamos a lograr o cómo vamos a hacer que todas las personas lleguen al final con el Señor? ¿No? Es lo que yo me he puesto apenas a pensar. Apenas estaba diciendo, ay, es que ya he crecido mucho, ¿no? He estado empezando a leer libros ah, de autores que hablan acerca de la palabra, que hablan acerca de Dios y me enorgullezco. La verdad es que nunca lo había logrado, ¿no? Nunca había logrado terminar un libro, nunca había logrado poder leer la Biblia, ¿no? De manera consecutiva. Y ahora llevo, qué bueno que en YouVersion te da una racha de lectura, si no, no sabría decir exactamente cuánto, pero ya llevo como 70 y tantos días, ¿no? Y tal vez habrá personas que puedan llevar más que yo,
pero el punto es que lo estamos haciendo, ¿no? El punto es que estamos corriendo. ¿A qué se refiere Pablo con que corrían bien y quién los está deteniendo? Bueno, llegaron estos maestros judaizantes y quisieron hacer que el pueblo de Gálatas, los Gálatas más bien, de Galacia, ah, empezaran a regresar al antiguo yugo, ¿no? Del que hablábamos en los primeros versículos del capítulo 5, ese yugo de esclavitud, de tener que hacer las cosas por la ley. Y estaban avanzando, estaban conociendo a Cristo de la forma que debían de conocerlo. ¿Por qué otra vez cayeron, no? Y es como de pronto ver a este amigo que está corriendo este maratón y está avanzando y de pronto se queda atrás. Y tú dices, ¿por qué te estás quedando ahí atrás? Estábamos corriendo a la par porque no hubo una atención previa, ¿no? Porque no hubo alguien que corriera a su misma velocidad o que lo estuviera empujando para correr más rápido. ¿Por qué de pronto sentimos que hay personas que se quedan atrás y no tenemos la atención, ¿no? De poder ir con ellos otra vez y decirle, vamos a correr bien esto, vamos a hacerlo de la manera correcta, ¿no? Creo que es porque en lo personal a mí a veces se me ha olvidado amar de la forma en que Cristo lo ha hecho. De esa forma que no me importa en qué situación estás, no me importa quién haya llegado a darte falsas enseñanzas, aún así Cristo todavía ve lo bueno en ti. Aún así, Cristo todavía cree que eres una creación hermosa y merece la fe de uno solo que los demás se detengan para que puedan y hacer que que ese que se está deteniendo pueda correr, ¿no? Justo este concepto de la levadura se me hace tan impresionante, ¿no? Porque la levadura no solo no solo se refería a la masa, sino más bien que en cada pensamiento diminuto de otros falsos maestros, que incluso falsos maestros pueden ser falsas enseñanzas doctrinales, empiecen a penetrar en la cabeza de las personas y de pronto no estar lo suficientemente atentos como para saber qué es lo que están pensando, eso provoca que toda la masa se infle, ¿no? Pensando que la levadura es este pensamiento incorrecto, esta doctrina falsa, entra en la masa que es la cabeza de la persona y de pronto empieza a comer, empieza a comer, empieza a comer. Y si tiene el lugar correcto, por ejemplo, un lugar con oxígeno, esa masa va a empezar a inflar, 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 pero infla con el poder de la levadura, ¿no? Con estas falsas doctrinas, con este falso pensamiento de que no vales nada, no tienes derecho de estar en la iglesia, ah, si no haces esto vas a irte al infierno. O sea, todas esas pequeñas cosas sí empiezan a carcomer la cabeza de las personas. Entonces Pablo hace la pregunta, ¿por qué? ¿No? Creo que es también necesario pensar que la levadura no solo es el pensamiento que entra en la cabeza, sino más bien las personas que están alrededor de ti, ¿no? Ah, ser cuidadoso con de qué forma las personas están afectando a la manera en que tú te comportas, a la manera que tú expresas el amor de Dios. Por eso es tan importante de pronto que nuestros grupos de amigos más cercanos pues sean cristianos o que tengan tu misma fe, ¿no? Un pastor apenas, bueno, más bien mi pastor apenas nos estaba diciendo que el yugo desigual no tiene nada que ver con religión, para nada. Es más bien de qué forma las otras personas han aceptado a Cristo en su corazón. Incluso se podrían hacer cualquier denominación, pero si lo han aceptado de la forma correcta, ese es el verdadero yugo en común, ¿no? Y es por eso que nosotros también necesitamos relacionarnos con personas que puedan formar ese yugo correcto, ¿no? No estoy diciendo que de pronto dejemos de hablarle a nuestros amigos de la escuela, por ejemplo, porque al contrario, nosotros debemos de ser la expresión de amor que ellos puedan ver y decir, tengo ganas de correr esa carrera contigo. ¿Mande? Mm, sí, claro, pero piénsalo de esta forma. ¿De qué forma ha penetrado Cristo en su corazón? Refleja completamente las acciones que va a hacer. Por ejemplo, si dice que ha aceptado a Cristo en su corazón, pero sigue rezándole a los santos, entonces no ha aceptado a Cristo en su corazón. Si dice que ha aceptado a Cristo en su corazón, pero sigue propagando odio alrededor de las personas, entonces no ha aceptado a Cristo en su corazón y no lo ha conocido realmente.
Es por eso que hay que ser cuidadosos, porque ¿qué importa si sea evangelista? ¿Qué importa si sea luterano? ¿Qué importa si sea pentecostal, perdón? Lo que importa es de la forma, en qué forma está aceptando a Cristo en su corazón. ¿Cómo es que está reproduciendo ese amor? ¿No? Ah, tengo, de hecho, apenas un amigo que es justo de la iglesia pentecostal y uno podría alertarse un poco por la forma en que hacen sus cultos y demás, pero él sabe, él tiene en su corazón a Cristo y se ha dado cuenta que lo que ha estado viviendo, lo que su iglesia de pronto tiene de doctrinas, pues no es sana, no es sana, pero Dios le trae lo redarguye, ¿no? Le trae esa convicción de que lo que está viendo no es lo correcto. Y en ese momento es cuando te das cuenta. A eso se refiere con el yugo en común, con el yugo santo, ¿no? Con el yugo que Dios quiere que tengamos. Una relación tan cercana con Cristo que podamos darnos cuenta de que lo que está pasando alrededor, qué puede ser sano para nuestras vidas y qué otras cosas no son sanas, ¿no? Am, espero haya respondido la pregunta. Am, siguiendo con la otra diapositiva. Ojalá esos que los perturban se mutilaran del todo. Esta es una palabra bien fuerte o es un versículo bien fuerte, porque si uno no lo lee en el contexto completo, podría pensar que es una amenaza de Pablo, ¿no? Como diciéndole, ustedes son los que se deberían de estar cortando, ¿no? O sea, lastimando, flagelando. Pero la palabra mutilar que está ocupando aquí este pasaje es esta conjunción de dos, que es apo y copos, y copto, perdón. Am, juntos es apocopto. Eh, lo voy a leer, dice, deriva de dos palabras que denotan un deseo de separación, una lejanía, no solo usa el sarcasmo para mostrar su molestia, sino que incita a que estos falsos maestros se alejen de la comunidad, que dejen de contaminar lo que se ha aprendido, pero que también las personas que pueden detectar estos falsos maestros se alejen del todo. Por eso dice mutilar, ¿no? Porque esa es la forma como más fácil de expresar como esta, esta cosa tan fuerte que es las falsas doctrinas, ¿no? Dice que si nosotros estamos en un lugar donde estas falsas doctrinas están enseñando, lo que hagamos no es, ah, este, sí está bien, ¿no? Puedo pensar lo que estás diciendo. No, literalmente lo que Pablo está diciendo es agarra y córtalo de tajo, ¿no? Porque esto que está perturbando tu fe y tu conocimiento en Dios está afectando también en la forma en que te mueves en la fe, ¿no? En la forma en la que estás avanzando con Cristo, ¿no? Por eso es como bien necesario pensar que Apocopto es esta separación de la comunidad. Pablo lo que desea fervientemente es que estos falsos maestros se alejen del pueblo de Cristo, se alejen y que no enseñen estas falsas doctrinas, porque lo que están provocando es simplemente que las personas caigan. Y es justo a lo que me refería también, ¿no? Nosotros debemos de tener ese cuidado porque de qué forma estamos afectando a las personas que llegan, que provocamos que se alejen o que se caigan. Tal vez tendríamos que pensar, o yo tendría que pensar, en esta situación en la que estoy, creo que sería más correcto que Pablo me dijera, mutílate, aléjate, córtate de la persona a la que te estás acercando, porque lo único que estás provocando es perturbar la comunidad que tiene con Cristo. Am, justo aquí, ¿no? Cuida a quien escuchas, las ideas que minimizan la gracia o exaltan las reglas pueden robarte la alegría espiritual. La verdad del Evangelio no necesita añadidos humanos. De pronto tenemos estas doctrinas de, como las doctrinas de la prosperidad, algo por el estilo, ¿no? Y he visto de pronto muchos pastores que dicen, yo no soy pastor de los que no ofrendan, ¿no? Y en esta caja van a tener billetes, en esta otra de 500 y a mí Dios me ha dicho que tú vas a dar toda tu casa, ¿no? Y de pronto este tipo de situaciones que pueden provocar que las personas se terminen alejando, y eso es a lo que se refiere Pablo, que en el momento en que uno ve
que este tipo de cosas se están haciendo, pero para los propios, los propios que están enseñando esta doctrina, bueno, ahí es donde Pablo dice, mutílalo, arráncalo, sepárate. Ah, sé completamente firme en que lo que estás haciendo lo estás haciendo para cuidar tu corazón, cuidar tu fe, cuidar tu comunión con Cristo, ¿no? Am, todo lo que está en la Biblia es lo único que necesitamos realmente, ¿no? Hay teólogos que expanden un poco más la idea para dar una explicación mucho más profunda de la Biblia y eso es correcto. Pero en el momento en que uno empieza a agregarle cosas a la Biblia, ahí es donde está el mal, ¿no? Ahí es donde está la falsa doctrina. Ahí es donde uno debería más bien, debemos de cuidar bien nuestro oído y estar atentos a estas alertas tan grandes. Ustedes fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Aquí Pablo da el equilibrio perfecto. La libertad cristiana no nos hace independientes de todo, sino dependientes del amor. Y otra vez se relaciona con la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por eso creo que es bien importante regresar a este salmo, ¿no? Pensar que nosotros, nuestra libertad, no es, como yo decía, no es para de pronto decir, ya puedo leer la Biblia por mi cuenta y yo solo, sino que ahora que lo pueda hacer, ¿de qué forma puedo expresarlo a las demás personas? ¿De qué forma puedo llegar yo y decir, sabes, hoy descubrí el amor de Cristo porque te estoy viendo a la cara y veo que tú eres una creación de Dios, ¿no? Poder expresarles ese amor que Dios nos ha dado de esta forma tan específica, creo que cambiaría muchísimo nuestras vidas en general, ¿no? ¿Cómo poder expresarlo? No simplemente sentándote y haciendo que las personas lean la Biblia, ¿no? Decirle a alguien que no es creyente, hey, ponte a leer todo Levítico y me haces un resumen, ¿no? O lee todas las leyes y dime cuál es la que más estás contradiciendo. No, el punto es expresarles que todo lo que son puede ser redimido por Dios, ¿no? Y que incluso las personas que ya estamos en Cristo, todo lo que somos lo debemos de entregar como amor cruciforme, de la misma forma en que Cristo se entregó, ¿no? Completamente, llegar y de pronto comer con las personas rechazadas, ver a las personas con esta bondad que Dios ocupa al decir esto que cree es bueno, ¿no? Creyendo que todavía la misericordia y el amor de Dios existe en esa bondad. Em, Toda la ley se resume en una frase, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el amor guía nuestras acciones, no necesitamos manual de reglas, pero si usamos la libertad como excusa para el egoísmo, terminamos mordiéndonos y devorándonos, es decir, destruyéndonos unos a otros. Y como saben, un poco de levadura fermenta toda la masa. La verdadera libertad no se demuestra en servicio, se demuestra en servicio, perdón, no en autonomía. Amar al prójimo no es una emoción, sino una decisión práctica de poner al otro primero. Ah, sí, la verdad es que uno puede decir, bueno, es que esa persona me hizo mal, ah, no no sé, me robó tanto dinero que tenía en mi mochila de pronto. O no sé, a mí de pequeño me pasaba mucho que a veces me robaban el lunch, ¿no? Y yo me enojaba, y cuando nos ponían a los dos, ¿no? La maestra, a ver, pídele perdón acá. Y decía, no, yo no lo voy a perdonar, me quitó mi lunch, ¿no? O sea, para mí eso era imposible, ¿no? Y lo estoy reduciendo un poquillo, pero es esta idea, ¿no? De, no se basa en qué estoy sintiendo, porque si fuera por eso, nadie de aquí estaríamos simplemente vivos, ¿no? O sea, el amor de Dios es más allá de lo que podríamos nosotros llamar emoción, porque no merecemos realmente, ¿no? No merecemos realmente esta libertad, pero aún así la estamos teniendo. Y amar al prójimo es eso, no es una emoción, no depende de cómo te sientas hoy en la mañana. Amar al prójimo es, hoy no tengo los ánimos, pero aún así te voy a decir, te quiero hermano, te quiero hermana.
a ese jefe que tanto molesta, ¿no? Yo estoy teniendo problemas ahora en mi trabajo justo con un jefe. No sé por qué estás haciendo estas cosas, pero oro por ti todos los días. No sé por qué de pronto unos amigos me han dejado de hablar. No lo entiendo, pero oro por ustedes y los amo. Y si necesitan algo, aquí estoy. De pronto una persona te patea la mochila en la escuela, no sé. Hay muchos casos, ¿no? De ese tipo de acoso. No lo sé, pero yo sé, lo único que sí podría decir y que estoy completamente consciente de eso, es que si Dios te ama, yo también puedo hacerlo. Am, Ay, perdón. A ver, voy a regresar tantito a la parte de como el índice que había hecho. Ah, sí. Am, como conclusión de todo esto, justo es a lo que quería regresar de la parte del Salmo 23. Am, Imago Dei, ¿no? ¿Qué es el Imago Dei? Es, es un término en latín que se ocupa para referirse a la creación de Dios, de la humanidad, ¿no? Pero también de la naturaleza, ¿no? Imago Dei significa imagen y semejanza. Es una palabra, o bueno, sí, una frase que se me hace completamente hermosa y viene de Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? La imagen de Dios se encuentra en cada ser humano y la creación. A lo mejor hay corrupción y distorsión, pero dentro de ellos existe la bondad. Y eso es a lo que también apunto en algunas diapositivas de aquí atrás. Bueno, ahorita regresamos. Voy a darles toda como la explicación de la conclusión y ahorita regresamos. Am, San Agustín de Hipona, que es uno de los teólogos más grandes para el mundo cristiano, dijo en algún momento, el mal no es algo que exista realmente, no es una creación divina, es más bien la ausencia o privación del bien, como un agujero en el tejido de la bondad. ¿Por qué lo dice de esta forma? Bueno, él mismo, San Agustín de Hipona y Juan Calvino, pensaban que en el momento en que el pecado entró al mundo, la imagen y semejanza, el imago de Dios, fue borrado. Pero eso no es posible que haya, que exista, ¿no? Dios mm, no puede ser alterado de ninguna forma y tampoco puede ser alterada su creación, ¿no? Entonces, de pronto, pensar que San Agustín de Hipona y Juan Calvino pensaban que en esta cosa como todo, todos los humanos somos malos, simplemente somos malos, es una doctrina dañina. Y es por eso que no estoy diciendo que San Agustín de Hipona y Juan Calvino sean personas a las que debamos de rechazar por completo, porque creo que trajeron fundamentos importantes. Pero sí, esa doctrina de pensar que el humano es completamente malo, sí es necesaria de que empecemos a quitarla de nuestra cabeza, porque am, pensar en eso es pensar que la creación de Dios puede alterarse por sí sola, y eso quitaría la omnipotencia del Señor, ¿no? Entonces, todo es bueno, el mal es cuando algo de ahí se arranca, no es un parche, es un agujero. El bien y la misericordia me seguirán por toda la vida. Todo esto es el estado primordial de la creación que ha sido afectada y manipulada, pero ahí es donde la misericordia se manifiesta y donde no veo misericordia, en Dios la ofrecemos. Donde hizo falta la bondad, la gracia vino como tejido para sanar, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué quiero recalcar esto? Esta parte de que la bondad del Salmo 23, ¿no? Vamos a regresar tantito. Mm, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida
y en la casa del Señor moraré por largos días. La palabra que ahí ocupa, que es ciertamente el bien, viene del griego que es top. ¿Qué significa top? Am, Significa bueno. Pero esta palabra top se ocupa también para el momento en el que Dios creó al, al humano. O sea, si desde el griego, si desde la creación del Señor, más bien del humano, el Señor ha dicho, esto es bueno, y después en el Salmo podemos ver que la bondad y la misericordia me seguirán por toda la vida. ¿Cómo podemos creer que de pronto esa bondad no la podemos ver en los humanos que están a nuestro alrededor, en la creación que ha permitido Dios que existe en el planeta? ¿Por qué estoy apuntando tanto a esto? Porque creo que si podemos entender que los rostros, todos los rostros que estamos viendo son creación del Señor, podríamos llegar a entender esta idea de que nuestro trabajo es transmitir la libertad y el amor, ¿no? Que a esta bondad que existe y que si bien ha sido corrompida por la falta de bondad, por de pronto tantos problemas que vemos en el mundo, Dios lo que hace es que con su gracia, en esta lámina de bondad, pone un parche y esa es la gracia, ¿no? Eso es lo que nosotros también podemos recibir como la libertad. Nosotros habíamos sido corrompidos, habíamos provocado que el pecado morara en nuestras vidas, pero Dios aún nos rescata y nos redime y logra poner ese parche de bondad sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Entonces, si hace eso con nosotros, nosotros debemos de hacer que las otras personas también puedan ver que ese bien que nosotros estamos recibiendo, que esa reparación y restauración, también ellos la pueden recibir, ¿no? Porque es la misma palabra que está ocupando en el Salmo, es la misma que sale en Génesis. Top, bondad, bondad de Dios. Dios lo hizo bueno, ¿no? Ah, creo que la mejor forma de explicarlo es justo, ¿no? Como en esta traducción de The Message, que es tu belleza y tu amor me persiguen todos los días de mi vida y estaré en casa contigo, Dios, para siempre. Creo que aquí el autor pudo entender por completo a qué se refiere con el bien y es la belleza misma del Señor, ¿no? Es, es su identidad, no es solo una palabra pasajera, es la identidad de Dios, esa belleza que nosotros podemos recibir, ¿no? Y ese amor, esa misericordia más bien que se traduce en ese perfecto amor del Señor, que no podría ser de otra manera, ¿no? Que no podríamos entender de ninguna otra forma que no sea el Señor entregándose para que nosotros podamos ser libres y salvos, ¿no? Entonces, ya creo que eso es todo por ahorita. Siento que me faltó como explicar o corregir algunas cosas de esta parte. Ah, pero creo que eso es lo que me ha estado hablando el Señor en este tiempo. Espero que se haya logrado entender, ¿no? Ah, es algo que me ha estado atravesando la cabeza constantemente en todos estos días. Y pues nada, esa es la primera mitad, ¿no? Gracias, Samu, muchas gracias, de verdad que estuvo, am, es que son muchos puntos, ¿no? Y qué bueno que lo divides a la mitad, porque sí son muchas cosas que tratar y a veces como que tenemos que darnos ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de meditar en la palabra y de poder, pues, profundizar, ¿no? En lo que, qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, ¿no? Y bueno, no sé si alguien quiera decir algo, preguntar algo, o igual si nos quiera comentar algo sobre la clase, pues adelante, los escuchamos.
Bueno, yo sí quiero decir algo. Ah, esperen, creo que Carol quería decir algo. Y si no, ya te tocó decir algo. Basta, me he quedado dormida en la computadora. No, mentira. Mm, bueno, creo que, bueno, primero estuvo súper interesante la clase y creo que es importante nosotros que recordemos más que nada o sea, la cuestión del amor, la cuestión del amor porque, claro, o sea, tal vez uno ya tiene un concepto o conoce o ha visto lo que es el amor y todo eso, pero uno también tiene que entender cómo Dios ve el amor y cómo Dios describe el amor. Entonces, creo yo que es súper importante eso, porque igual, por ejemplo, ayer yo también estaba leyendo y Dios me hablaba mucho del amor y justo hoy también hablan de eso, y súper loco, sí. Pero, pero que recordemos que eso, que para Dios el amor es la base de todo y sin amor nosotros no vamos a poder cumplir tal vez lo que Dios quiere que hagamos. Pues tenemos que recordar que sí, que el amor de Dios sobrepasa los límites de todo lo terrenal y que por eso mismo nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a Él. Y sobre todo eso, o sea, uno también inspeccionar, a ver, lo mismo que tal vez estoy leyendo, tal vez yo creo, o estoy hasta predicando, lo estoy aplicando en mi día a día, lo estoy aplicando en mis palabras, lo estoy aplicando en mis acciones, estoy aplicando en mis conductas, porque justo igual el otro día vi un video que decía así como, por ejemplo, justo como hay muchos prejuicios y la gente se basa en eso, que si tienes tatuajes, ¿por qué estás en la iglesia? Si tienes no sé, un pasado como un poco complicado, ¿por qué estás ahí? Y no, o sea, y decía como, era como una conversación, así que decía como que mira, o sea, ahí está tu hijo, tiene tatuajes, no sé qué. Y ahí decía Dios, decía como que, ah, sí, ella siempre habla conmigo, decía, ella habla conmigo todas las noches, me cuenta cómo le va, cómo se ha sentido. De ahí decía como de igual de otra persona y decía como que, así igual con ciertos prejuicios, y decía como que, ah, sí, dice, es muy dedicado conmigo, o sea, él se da el tiempo para servirme, para adorarme, para venir acá a la casa de Dios, ¿no? Sí. Y ahí decía como que de otra persona igual decía como que, "Ah, mira, ahí está ella, dice, que se viste como de manera modesta y que siempre trae como que la Biblia en la mano y que viene y se pone en primera fila y que no sé qué. Y ahí como que Dios, ahí, o sea, quien estaba representando a Dios se quedaba callado. Y decía como que, ¿pero por qué? Y decía, ella ya no me habla desde hace tanto tiempo así. Y decía como que ella, sí, o sea, dice, por algo que tal vez, o sea, que no fue mi culpa, ella me está culpando y ella no me habla y es mucho tiempo que se ha alejado de mí y le extraño. Entonces, las apariencias pueden engañar, pero lo importante para Dios no es cómo nos vemos por fuera, sino el corazón con el cual vamos hacia Él. Entonces, no importa todo lo que hayamos pasado, todo lo que tengamos, pero si nosotros vamos con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, Dios va a estar ahí con los brazos abiertos y eso creo yo que es lo importante, que claro, obviamente aquí también es un regaño, ¿no? Súper fuerte, pero también veámoslo desde esa parte, desde el amor, igual como hablábamos en la anterior clase, Dios nos corrige y nos regaña, pero no porque sea malo, no porque quiera vernos en lo peor, sino porque por lo contrario, Él quiere vernos cumpliendo lo que Él quiere vernos cumpliendo los propósitos que nos ponen a cada uno. Y ya, eso. Sí, sí, igual pues la Biblia dice que Dios a quien ama corrige, entonces si no nos corrige, pues entonces ahí ya no es amor, ¿no? Creo que Jime también quiere decir algo. Bueno, yo no quiero barazo. Ya No es vecina. cierto. Primero, buenas noches Oh, a todos, ¿cómo están? hoy vengo en Es- son de paz. Ah, Bueno, ah, ya. Sinaí quiere golpear hoy.
Pelea, Este, pelea. no. No, Bueno, no hay nadie pues, con quien pelear. no, no, no. Samu dice que paz. Samu. Bueno, primero me gustó, me parece que era la diapositiva 12 u 11, que mencionaba sobre el, o nos advertía sobre las voces falsas, ¿no? Creo que es algo súper importante en nuestra vida, porque a veces lo más difícil no es aprender, sino mantener puro lo aprendido, ¿no? Y cuando permitimos que otras voces distorsionen lo que hemos comprendido con el corazón, lo aprendido se contamina. Entonces, por eso es importante cuidar bien de quién recibimos, pues, consejo, ¿no? Porque, pues, ciertamente hay palabras que edifican y otras que confunden. Me parece que Naomi en la semana mandó un mensaje que refería a esto, ¿no? Precisamente que cuidemos de quién viene como estos consejos. Y precisamente las ideas que a veces minimizan la gracia o exaltan algunas reglas pueden apagar de cierta manera la luz y robarnos una alegría que se nos fue otorgada por la fe, ¿no? Entonces, guardar lo aprendido con mucho discernimiento también es una forma de cuidar nuestra alma, porque el estar constante aprendizaje y en discernimiento y estar conectados constantemente con lo que Dios determina y no solamente con la temporalidad, ¿no? Porque muchas veces podemos llegar a caer en eso, de que en la temporalidad en la que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece interesante como esta parte y pues bueno. Y ya, es que está el perro ahí haciendo sus cosas. Y pues ya, Está él no bien. tiene discernimiento. No, Y no. pues felicidades, qué bonito. Gracias, Jimé. Y sí, la verdad es que esto es algo en lo que yo he visto que Dios me estaba hablando últimamente sobre amar a la gente, ¿no? Y algo que me gustó mucho que dijo Samu, que me dejó pensando es, si Dios te ama, yo también te puedo amar, ¿no? Y la verdad es que ahorita yo he tenido unas como diferencias en mi escuela. Desde la semana pasada empezamos en mi grupo, ajá, es un grupo muy pequeño, pues tuvimos ahí algunas diferencias e intentamos el viernes platicar todas, ahora sí que solucionar las cosas, ¿no? Y digo, creo que eso es bueno porque no nos estamos de que hablando mal la una de la otra, sino que nos juntamos e intentamos platicarlo, pero en ese momento yo la verdad, yo sí me molesté mucho y me sentí también hasta cierto punto como que triste porque pues yo sentía que yo por querer hacer algo bueno terminó mal y aparte pues yo terminé como, siento que una compañera me vio a mí como la mala, la que hice mal, la que juzgó, o sea, la que fue grosera y pues yo en ningún momento mi intención fue esa. Entonces, honestamente, en esta semana me ha costado como que a partir de esa situación que pasó, como que a mí me ha costado ver de la misma manera a mis compañeras. Llega un punto en el que ya me desespero mucho, llega un punto en el que me vienen a la mente muchos pensamientos que no son correctos y es ahí cuando yo digo, Dios, es que no quiero, o sea, no quiero caer en este mal pensamiento, no quiero caer en una mala acción, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, no sé cómo, o sea, me cuesta, ¿no? Me cuesta, o sea, ahorita, ¿no? Ahorita que Samu estaba dando la clase, me di cuenta que realmente lo que me está costando a mí es amarlas, o sea, amar a mis compañeras, amarlas y decir y hacer lo mismo que Jesús hizo, ¿no? O sea, poner la otra mejilla o simplemente quedarme callada, ¿no? Simplemente no decir más, simplemente pues sí, ¿no? No buscar más contienda, no buscar un resentimiento, sino simplemente pues quedarme callada, ¿no? Y ahorita también lo que Samu decía, ¿no? Cuando nosotros damos una doctrina diferente, estamos alejando a la gente de Cristo, ¿no? Y eso es algo que me pesa mucho a mí y creo que a todos nos debería de poner, no, que no nos sintamos condenados, pero sí que
estemos reflexionando y meditando en esto, ¿no? Si nosotros decimos, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que cuidar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. ¿Por qué? Porque la gente cuando sabe que somos hijos de Dios, entonces lo que ellos vean en nosotros va a ser también lo que ellos piensen de Cristo. Y Samuel lo decía, ¿no? Cuando una doctrina está distorsionada, entonces se aleja la gente de Cristo, ¿no? Porque ya no es Cristo al que ven, sino es esa doctrina distorsionada. Y nosotros también podemos distorsionar la doctrina cuando nuestra vida no está reflejando realmente a Cristo. Entonces, realmente yo ahorita lo que me ponía a pensar es, Dios, necesito más de Cristo, ¿no? Necesito más de tu carácter, necesito más de ti, necesito que moldees más mi corazón para que mis pensamientos, ¿no? En mi mente no tenga esos pensamientos malos, sino que tenga los tuyos, ¿no? Que mis acciones, ¿no? Puedan ser las que tú harías, ¿no? Que yo pueda amar como tú los amas a ellos, ¿no? Y también me llamó muchísimo la atención, ¿no? Como Samu también ponía ese versículo de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, si fuimos hechos a su semejanza, claro que podemos amar como Cristo nos ama, ¿no? Y también, ¿no? Lo que decía Jimé, ¿no? Es tan importante, ¿no? No como ah, que la doctrina no sea errónea, ¿no? Lo que también nos decía Sinaí, ¿no? No importa, ¿no? No es, no se trata, ¿no? Dios no dice, yo voy a regresar por mi iglesia cristiana y nada más. No, él en la Biblia en ningún momento menciona ninguna religión, ni católicos, ni cristianos, ni ninguna. No menciona ninguna. Él simplemente dice que va a regresar por su iglesia, ¿no? Por sus hijos. Entonces, pues esforcémonos y cuidemos nuestro corazón. Y yo creo que lo que más se resume o podríamos resumir este, este capítulo es que somos libres a través de su espíritu, ¿no? Porque es su espíritu el que nos dio esa libertad. Y pues también recordemos que dice que hay un versículo que dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio, ¿no? También hay otro versículo que dice que el principal es el amor. Entonces, pues yo sé que a veces nos cuesta. Créanme que sí, esta semana me ha costado mucho. No sin ahí, sin peleas, sin reclamos. Yo sé que sí cuesta, pero Dios está en nosotros y esa es la libertad, ¿no? Exacto, de preferencia, ¿no? Esa es la libertad que tenemos, ¿no? Que Cristo está en nosotros, tenemos a Cristo, entonces podemos vivir en esa libertad para agradarlo solamente a Él. Entonces, muchas gracias, Amo, de verdad, que estuvo muy padre la clase. Yo creo que todos nos llevamos algo y no sin ahí lo primero que decir. No sé si alguien más quiera compartir algo o si ya podemos orar para concluir, no sé. A mí me gustaría comentar rápidamente. Buenas noches a todos. Pues nada, solo gracias, Amo, porque pues creo que eres de las personas que más se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios. Ahora sí que de no ser por ti, pues mi fe no sería tan fuerte. O bueno, deja tú lo fuerte. O sea, no intentaría cada día pues seguir el ejemplo de Jesucristo y pues precisamente complementando con la participación de la anterior compañera, pues puedo destacar que sí, evidentemente no solo pues te has esmerado en estudiar la palabra, sino también en pues en dar un buen ejemplo, ¿no? Ahora sí que de cómo podemos agradar a Dios. Entonces, pues nada, solo quiero decir gracias y pues adelante, chicos. Hay que seguir intentándolo día tras día. em, y pues nada, bonita noche.
Gracias, de verdad, muchas gracias. Y sí, la verdad es que estamos muy agradecidas con todos los que han dado una clase y porque pues todos se han tomado como que ese esmero, ¿no? En leer, en prepararse y de verdad que se los agradecemos muchísimo y pues igual más adelante van a seguir dando más clases, entonces váyanse acostumbrando. Bueno, vamos a dar gracias y también vamos, pues Samu, vamos a orar por ti, también dijiste que era tu primo, sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu primo? Se llama Joshua. Joshua, ok, a ver, Carla, no sé si me puedes ayudar a orar. Me dices si puedes, si no, no hay problema. Sí, sí. Ok. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Vale. Padre, te damos gracias porque sé que este tema eh, venimos a que, pues tú, Padre, que nos toque nuestros corazones, que siempre recordemos de amar a nuestro prójimo como a ti te amas a ti mismo, Padre, pero ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender más de tu palabra, ayúdanos a acercarte a ti más, Señor, que siempre estemos buscando a ti, siempre, en todo momento, Señor. Yo sé que a veces nuestra carne nos puede ganar, nuestras distracciones o muchas cosas, Padre, pero te pedimos que tú nos reveles y que siempre nos guíes a través del Espíritu Santo, Padre, para que podamos, espérenme tantito, que me están mandando mensajes. Podamos, eh, pues sí, Padre, con amor, tener paciencia con las personas, Señor, que yo sé que puede que a veces pensemos que, Padre, no entiendo por qué me mandas esas situaciones o por qué eh, tengo que pasar por esto, por pruebas o por muchas cosas, Padre, pero yo sé que tú, Señor, tú sabes el porqué de las cosas y también porque tú nos quieres mostrar algo, Señor, y estar siempre dispuestos a escucharte y abrir nuestros corazones, Padre. Y también te pedimos por el primo de Samu, Señor, que se llama Joshua, ¿sí? Joshua, sí, sí, sí. Padre, yo sé que por muchos jóvenes, Padre, y pues, obviamente su primo, Señor, que todos pasamos situaciones difíciles en la adolescencia, Señor, pero yo sé que tú estás ahí con él y yo sé que, eh, pues, él puede escucharte, Señor, y que él pueda escuchar tu voz, que él pueda sacar todo lo que siente por dentro, Señor. Tú solamente lo puedes limpiar, restaurarlo en su vida, Señor. Yo sé que a través de las pruebas, Señor, que nuestra, pues, su separación de sus padres, Señor, yo sé que eh, duele, Señor, pero que él pueda reconocerte, Señor, que tú eres su padre, Señor, principalmente en todo, Señor, porque tú lo conoces, Señor, tú lo conoces, Padre, y yo sé que pronto se va a terminar esa prueba, Señor. Yo sé que tú le quieres mostrar algo, Señor, pero que también, Padre, regrese a ti, Señor, que te busque y que Samo, Señor, te pedimos que le dé sabiduría a Samo, Señor, que en todo momento, Señor, que él pueda hablar con su primo y que pueda su familia, Señor, y Samo pueda estar apoyando a su primo, Señor, y que pueda estar con él en todo momento, Señor, igual a su familia, Señor, que tú estés ahí con él en todo momento, Señor, y que pueda haber un perdón, Señor, restauración, Señor, en la familia de Joshua, Señor, y también a través de la vida de Joshua, Señor. Tú tienes el control de todo, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra, Señor, no fue una casualidad, Señor, también porque le hablaste a través de su vida de Samo, Señor. Yo sé que tú le volviste a recordar y no solo a Samo, Señor, sino también a nosotros, Señor, que estemos dispuestos a escucharte y siempre recordar de tu palabra en todo, Señor. Siempre, siempre, siempre. Incluso Ana, Señor, con sus compañeras, Padre. Yo sé que a veces en el mundo, eh, a veces decimos que puede que, eh, pues sí, Señor, que a veces cuesta, ¿no?
a veces cuesta, es que como, ay, Señor, si me hicieron esto, pero, o me siento incómoda, Señor, pero siempre estemos dispuestos a, pues, amar al prójimo, Señor, y verlo como en ti, Señor, como si estuvieras ahí. O sea, sé que nos dices, veme a mí y pues ten paciencia de esa persona. Yo sé que es muy difícil, pero Padre, siempre recuérdanos de tu amor, siempre llevar tu palabra a todos lados, Señor, a todo lo que vayamos en el trabajo, en la escuela, incluso en el transporte público, en todo momento, Señor, en todo, todo. Y pues yo sé, Padre, que yo te pido que tú estás ahí con Ana, Señor, que tú la guías, Señor, que tú la levantas, Padre. Y sé que a veces se puede uno desanimar porque por tantas cosas que hay en el mundo, Señor, violencia, chavos desaparecidos, Señor, por cómo está nuestro país, Señor, pero que no nos dejemos llevar por eso, Señor, sino que siempre hay una esperanza, Padre, y porque yo sé que Jesús viene pronto, Señor, y pues siempre estemos firmes en tu palabra, Señor, siempre firmes en tu palabra, Señor, y que podamos alimentarnos, Señor, y estar dispuestos siempre en todo, Señor, y que yo sé que puede que nos abrume muchas cosas, Padre, pero yo sé que tú estás ahí, Señor, escuchándonos, porque yo sé que en todo lo que vemos, Padre, y no solamente aquí en México, Señor, sino en todos los países, lo que pasa alrededor del mundo, Señor. Yo sé que, porque Dios, a veces podemos decir por qué pasan tantas cosas, Padre, pero tú estás ahí en todo, Señor. Yo sé que escuchas nuestro clamor, yo sé que escuchas, eh, pues, desesperación, Señor, en todo, Señor, pero siempre estemos en escucharte, Señor, y siempre estemos ahí abiertos, Señor, como decía Samu, Señor, quita nuestros ojos tapados o la venda, Señor, y que siempre estemos ahí, tener una intimidad contigo, Señor, en todo, Señor, y que también, Padre, que pues, siempre todo lo que hagamos, Señor, en caso de que a veces decimos, es que de verdad vale la pena seguir contigo, Señor, es que cada vez fallo y fallo y fallo, pero Padre, yo sé que tú eres un Dios amoroso, un Dios eh, bondadoso, Señor, misericordioso, Señor. Pero yo sé que todas nuestras heridas, todo lo que vemos, Señor, tú vas a sanarlo, Señor. Y que yo sé que todos eh, vamos a estar contigo en la vida eterna, Señor. Que todos lleguemos y estar contigo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguien tiene otra petición o algo que están pasando por una situación difícil. Porque, bueno, de eso se trata de, del grupo. Y pues, wow, la verdad me impactó mucho lo que habló Samo. Y sí, a veces sí pasa, ¿no? A veces Dios nos recuerda, ¿no? De que, o sea, lo de tu primo y todo eso, y como decía, no fue una casualidad, sino que a ver, Dios nos recuerda, ¿no? Estar dispuestos a apoyarlo y pues cualquier cosa, pues vamos a seguir orando por tu primo y pues si necesitas, oigan, ayúdenme a orar por esto o cosas así, y pues igual a los demás, no sé, una petición o algo así, pues igual pueden comentarlo en el grupo. Y pues ya, no sé si alguien quiere decir algo o no sé. Creo que ya no. Pues vale, chicos. Qué bueno que se conectaron y pues nos vemos el próximo miércoles. Sí, miércoles. Y para ver la segunda parte de Galatea 5. Va a Entonces, estar padre. sí, va a estar cool. Y pues que descansen, coman rico y que pues recuerden, siempre Dios está con nosotros. Yo sé que tantas cosas. Y pues nada, cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo. Miércoles. Miércoles. Miércoles, miércoles, solo pensé en Yo, domingo. domingo. Domingo.
Nueva clase el domingo. Y nueva clase el domingo. Ya estoy pensando, ay no, que tantas cosas que hay que decir en la congre, pero no. Una disculpita. Nos vemos el próximo miércoles, chicos. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye, chicos. Bye.